La noticia en su tinta, segunda parte. Bueno, después de ese gran periodo de esta universidad democrática, crítica y popular, y con algo que debo de recordar y que recuerdo, que no era fácil porque nosotros como universidad pública, pues, y con esta visión socialista, pues nos estábamos enfrentando a un poder gigante que era el poder del gobierno. Al gobierno no le importaba, no le interesaba, o más bien sí le importaba, pero no le interesaba y es más, combatía cualquier asomo de educación crítica. En lo que menos le interesa a un gobierno dictatorial es una sociedad crítica, ¿sí? Decir que ahora López Obrador es un dictador es tanto como decir que el Chapo Guzmán es hermano de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Realmente si vivimos etapas dictatoriales fue precisamente antes, porque antes no podíamos decir nada. Bueno, en ese ambiente hostil de la política de gobierno de derecha, de ultraderecha casi, que mientras en México, por eso la gente no siente que hubiera una dictadura, uno podía decir cualquier cosa mientras uno no se metiera con el gobierno o con los grandes empresarios, ¿sí? Pero si no era así, entonces había desapariciones, había de todo, ¿no? Bueno, por ahí de los años 80, el gobierno se empieza a infiltrar en las salones, en las oficinas, en las instituciones universitarias y va cooptando a muchos trabajadores, sobre todo, pues ahora sí que con la zanahoria, el dinerito enfrente para que traicionaran el proyecto de educación democrática que se le llamaba Reforma Universitaria. Y entonces, por ahí del 80 y tantos, se empieza a gestar un cambio radical en la universidad. Pasamos de ser democráticos a ser antidemocráticos, pasamos de ser populares para ser elitistas, pasamos de ser solidarios para ser individualistas, pasamos de ser críticos para ser sumisos. Así fue el paso de la Universidad Autónoma de Puebla, que tanto se transformó que incluso cambió su nombre. Hoy pomposamente le llaman Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy la dirigen priistas, y hoy la dirigen empresarios, y hoy en lugar de que haya librerías, hay cafés, ¿sí? Eso es el gran cambio que se hizo en la universidad, pero pongamos en el aspecto académico. El aspecto académico que yo viví como estudiante y que yo viví como profesora era hacer estudiantes críticos, estudiantes que reflexionaran sobre lo que estaba estudiando, que no fueran simplemente alcancías a las cuales se les mete información o cuenta bancaria en donde uno va metiendo el dinero y llegado el examen hace el retiro y no deja ni los intereses. Eso es precisamente lo que Paulo Freire llamó educación bancaria, ¿no? Una educación donde hacemos estudiantes mecánicos, pero no estudiantes reflexivos y críticos. No es raro que hoy que mucha gente diga, es que yo no soy política. Claro, no es política porque lo educaron en una visión en donde cree que el político es el que trabaja en las oficinas de gobierno, ¿no? Y no, porque precisamente la educación pública es una educación y debe ser una educación que lleve al sujeto a ser crítico, a reflexionar sobre su propia vida y la vida de los demás, ¿sí? No, de nada sirve que yo me encierre en mi casita con todo organizadito, si afuera, si yo salgo, a lo mejor voy a tener graves problemas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quieren los gobiernos neoliberales. Tener estudiantes que no reflexionen, tener sujetos, incluso amas de casa principalmente, trabajadores que no piensen, ¿no? Y entonces la televisión te pone una sarta de idioteces para que tú estés ahí tonteando con esa televisión. Pero volvamos al campo académico. De pronto se fueron creando instituciones en donde en teoría tenía uno que desarrollarse académicamente con mayor
Y empezó este caminito de la meritocracia, ¿no? Este caminito de acumular títulos a diestra y siniestra. Y si había un curso de macramé, también me inscribo. Si hay doctorado en macramé, también me inscribo. Y si se trata de escribir, escribo cualquier burrada y no importa, porque al final nadie la va a leer. Y entonces, fíjense, por ahí del 90 y tantos, no me acuerdo exactamente la fecha, se dio un fenómeno que fue el que en lugar de aumentar nuestros salarios base, los salarios que recibimos en las nóminas, nos cambiaron ese salario que al final podría impactar en nuestras pensiones por las famosas becas al desempeño. ¿Y qué es la beca al desempeño? Pues resulta que entre más trabajara, más puntos sacaba, o sea, trabajo a destajo. Y no importaba si ese trabajo lo hacía bien o mal o regular. El chiste es que a mí me vieran sentada escribiendo y escribiendo y escribiendo o dando 50,000 cursos o sacando oficios para todos lados o hacer 50 conferencias. No importaba si era la misma conferencia mezclada durante 5 años. ¿Sí? El chiste es hacer trabajo a destajo. Y por cada trabajo, pues nos iban dando puntitos. Por eso alguna gente le llamó el síndrome del dálmata. Entre más puntitos, pues más dálmata, ¿no? Y desgraciadamente eso corrompió a los mismos, aquellos que entramos siendo jovencitos. A muchos de ellos los corrompió siendo viejos, ¿sí? O adultos. Y entonces ya no se trataba, ya la solidaridad entre compañeros ya no existe. ¿Por qué? Porque yo voy a ir al congreso donde tú no vas a ir. Yo voy a publicar en el espacio donde tú no vas a publicar. Yo voy a hacer la investigación que tú no vas a hacer. En fin, toda la solidaridad que se daba se vino abajo. A los estudiantes se les cambió el sistema anual, como yo estudié, por este modelo gringo de materias que se van seleccionando, de créditos. Eso, lejos de ayudar a consolidar un grupo, precisamente lo que busca es separarlos, porque ya los estudiantes no tienen conciencia de grupo, no tienen conciencia de este es mi grupo, los conflictos los relacionamos y los juntamos, y fíjate que a mí me pasa lo mismo que a ti, entonces nos juntamos y vamos a trabajar en conjunto, ¿no? El objetivo es separarlos. Bueno, a nivel académico y de investigación, que es lo que ahora se está poniendo el grito en el cielo, pues empezó a generarse muchas mafias académicas. Se creó y se sigue creando el turismo académico. ¿En qué consiste? Las mafias académicas son aquellos grupos de poder, curiosamente entre ellos la mayoría extranjeros, que se agandallan literalmente de todas las convocatorias para congresos y casualmente, ¿qué creen? Siempre van los mismos. ¿Quién publica? Siempre los mismos. ¿En dónde publican? En los mismos. ¿Quién organiza los eventos? Los mismos, ¿sí? Entonces, estos son las mafias. Yo no digo que todas, pero bueno, desde mi lógica, si realmente sus publicaciones, si realmente sus investigaciones, sus congresos, etcétera, tuvieran impacto, pues ¿en dónde tiene que impactar? Pues debería de impactar en la forma de vida de la mayoría, ¿sí? Si yo hago un invento, por ejemplo, invento la rueda, pues ya se vio que la rueda sirve para que mucha gente, para los vehículos, los aviones, las fábricas, etcétera, puedan trabajar. Pero pues si yo me paso 20 años haciendo una investigación y resulta que no tengo ni un solo libro sobre mi investigación, pues algo tendría que pensarse, ¿no? Pero resulta que esa misma gente es la que va a todos los congresos. Yo tuve profesores que la verdad tuve grandísimos, buenos maestros, de los cuales la verdad me acuerdo. Pero tuve otros profesores que la verdad fueron simplemente los acomodados del sistema, ¿sí? Y sobre todo en la última etapa. En la última etapa, cuando yo estaba haciendo la maestría, realmente no puedo decir que tuve grandes maestros. Actualmente, ¿no? Yo no sé dónde estén, pero me llama la atención que todos ellos
con doctorados. Bueno, yo digo, ¿dónde está el resultado de tantos doctorados? ¿Por qué? Porque también se mercantilizó la educación y ahora resulta que en cualquier lado, hasta por internet, uno puede sacar un doctorado. Cuando antes un doctorado, era una persona que tenía una formación profunda sobre un tema, ¿sí? Ahora hasta por internet se pueden sacar los doctorados y cualquier hijo de vecina puede publicar. Y no importa, porque ¿saben por qué? Porque nadie lee los trabajos. Hay asociaciones de periodistas que no escriben, pero publican. Pero se pasan 3 años para publicar un libro, ¿sí? O un libro colectivo, ¿sí? Entonces la pregunta es, si tenemos tantos especialistas, tantos científicos, tantos académicos de gran maravillosos que están en CONACYT, ¿dónde están los resultados que repercutan a la sociedad? ¿Sí? Tendríamos que preguntarnos eso antes de poner el grito en el cielo sobre los recortes, porque efectivamente mucho de esto es turismo académico. Entre ellos mismos se invitan, se generan sus congresos. Hoy vamos a hacer el congreso como el de Miss Universo, ¿no? Hoy le toca a Kenia, otro día le va a tocar a Holanda, otro día le va a tocar así, pero qué casualidad que siempre los organizadores son los mismos. Y no crean que esto es exclusivo de México. Yo fui a varios congresos y por eso dejé de ir. Y por eso me salí también de lo académico. En donde yo fui una vez a un congreso a la Complutense, llegué a la mesa que me tocaba exponer, era la tercera que iba a exponer, y resulta que cuando llegué solamente estábamos el moderador de la mesa y yo. No había nadie más, no había alumnos, no había asistentes, pero tampoco estaban las 2 ponentes que les tocaba antes que yo. Y al moderador se le ocurrió la maravillosa idea de que yo empezara a exponer. Entonces le pregunté, ¿y a quién le voy a exponer? Y me dice, bueno, es que es para cumplir el horario y no nos retrasemos. Fíjense el nivel. Universidad Complutense. Seguiremos en la siguiente cápsula. Esto es La Noticia en su tinta.